Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a seguir con la festividad de Pesach, con la festividad de la Pascua judía, y vamos a leer algunos fragmentos del Zohar, de la Kabbalah, que hablan sobre esta festividad. El Zohar, en el libro de Shemot, en la Perashá de Shemot, hace una pregunta y dice: ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que bajar a Egipto? ¿Cuál es la finalidad y el propósito de que tuvieron que bajar a Egipto? Nosotros sabemos que esto ya estaba pactado desde el tiempo de Abraham, del patriarca Abraham. El patriarca Abraham ya en la profecía vio que el pueblo de Israel iba a llegar a Egipto y iba a ser esclavizado en Egipto. Y por tanto, la pregunta es: ¿por qué tuvieron que venir a Egipto? Y el Zohar explica, dice: Egipto era la cuna de la hechicería y era la cuna de la brujería, era la cuna de la magia negra, era el lugar donde había una manifestación mayor de la idolatría. Y por tanto, era todo lo contrario a la esencia de los patriarcas y a lo que los patriarcas habían educado a sus hijos. Y por tanto, dice, Dios los quiso traer a un escenario totalmente ajeno a ellos. Dice, ¿para qué? Dice, para que no se pudieran integrar en ese lugar y tuvieran siempre presente que tenían que ir a la tierra de Canaán y ahí fundar el pueblo. Ahora la pregunta es: ¿y por qué no se fueron? ¿Por qué no se quedaron en Canaán y se instalaron? Dice el Zohar, dice: porque todavía no se había cumplido el plazo de los 7 pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Como queriendo decir, es como cuando una persona quiere entrar en un piso, tiene que esperar que el inquilino termine su contrato para que tú puedas ir e instalarte en ese piso. Y eso es lo que dice el Zohar. Dice: estos 7 pueblos, por sus malas acciones y por su conducta corrupta, ya no podían permanecer en la tierra de Canaán. Dice, pero todavía no había terminado el plazo, y por eso el pueblo de Israel tenía que esperar a que ese plazo terminara, y por eso se les dio un lugar de espera, y tenía que ser un lugar totalmente ajeno a ellos para que tuvieran ese deseo de volver y de querer instalarse en la tierra de Canaán. Por otra parte, pregunta el Zohar algo interesante. Dice que en la Perashá de Bo, pregunta el nombre de Rebi Yossi, dice: ¿por qué tuvieron que untar sangre en las jambas de las puertas? Es decir, ellos el 14 de Nisan degollaron el cordero, que era la idolatría de Egipto, y fue algo muy difícil para el pueblo. ¿Por qué? Porque para los egipcios el cordero era su idolatría, y ellos pudieron pensar que los egipcios se iban a vengar de ellos. Cuando ellos venían a adquirir un cordero y le preguntaban: ¿para qué queréis un cordero? Ellos sabían que el pueblo judío no era idólatra. ¿Para qué queréis un cordero? Dice: no, para degollarlo, porque así es la orden divina, y en ese momento se exponía a que los egipcios los pudieran matar. Dice, pero sin embargo, dice, ocurrió un milagro. Dice, ¿por qué? Dice, porque los egipcios habían vivido tantas plagas que ya lo que querían que el pueblo se fuera, ya no querían que el pueblo se quedara, y por tanto, dice, ya no se atrevían. Y ahora, una vez que degollaban, que era como un símbolo, degollar la idolatría es mostrarle a los egipcios hasta qué punto estaban equivocados en su ideología, y tenían que untar esa sangre en las puertas. Ahora pregunta el Zohar, dice: ¿es que acaso Dios no sabía dónde habitaba un judío? Que tenían que untar la sangre en las puertas para saltear las casas. Dice, no era para Dios, era para cada familia, que ellos sintieran por qué ellos se liberaban de esa plaga. ¿Por qué ellos se liberaron de las plagas? ¿Y por qué se liberaban esa noche de la plaga de la muerte de los primogénitos? Que los primogénitos simbolizaban los sacerdotes de la idolatría y eran los que más apoyaban al faraón en el proyecto de la esclavitud. Dice, ¿por qué se libraron de las plagas? Dice, por esa sangre que untaron, por degollar la idolatría. Es decir, para que ocurra un milagro tan grande en la salida de Egipto, el pueblo tenía que tener un mérito. Dice, ¿cuál fue el mérito? Dice, el mérito fue desconectarse totalmente de la idolatría, mostrar a los egipcios que hay un camino espiritual
monoteísta que está totalmente alejado del culto idólatra. Y por tanto, dice aquí el Zohar, dice, de aquí aprendemos que a través de las acciones del mundo de abajo activamos el mundo de arriba. ¿Qué quiere decir? Nosotros a través de nuestras acciones en el mundo de abajo activamos el mérito en el mundo de arriba. Dice, y por tanto, eh, dice, el pueblo tenía que hacer una acción para demostrar el mérito. Dice, y ese fue el mérito. Dice, ahora, dice, ¿qué pasó? Dice que cuando el pueblo degolló la idolatría, dice, la tenían que comer asada por la noche. Dice, ¿y por qué la tenían que comer asada con el pan ácimo y con la hierba amarga? Dice, para que el olor se expandiera por todo Egipto, los egipcios sintieran que su idolatría había sido quemada. Y por otra parte, dice, no podían romper los huesos. Dice, ¿por qué? Dice, porque los huesos los tiraban para que los perros lo llevaran y los egipcios veían que los huesos de los corderos, que era su idolatría, estaba siendo llevada por los perros. De alguna forma, ver hasta qué punto esa idolatría cayó en esa noche que iba a ser la noche de la salida. Dice, ¿y por qué había que untar? Pregunta el Zohar, ¿por qué había que untar con sangre? Dice, para manifestar que esa noche el juicio divino iba a tener lugar. Es decir, toda esa esclavitud que habían mantenido, toda esa opresión que habían tenido, esa noche iba a acabar con la salida. Dice, ¿y por qué untaban la sangre y tenían que hacer como una forma de letra, de la letra Hey? Dice, la letra Hey es una letra que aparece dos veces en el tetragrama, el nombre de Dios. Dice, para manifestar que esa noche Dios se iba a manifestar en Egipto. Dice, no a través de un ángel, no a través de un enviado, sino Dios directamente se iba a manifestar. Ahora, el Zohar pregunta. Dice, si el pan no solo lo comemos todo el año, dice, ¿por qué justo en los 7 días de la Pascua, en los 7 días de Pesa, dice, no se puede comer? Porque se convierte en radioactivo durante estos 7 días. Tenemos que tener en cuenta que esa noche, la noche del 15 de Nisan, el pueblo de Israel comió el cordero junto con el pan ácimo y con la hierba amarga. Y la pregunta es, ¿qué simboliza el pan ácimo? El pan ácimo, ¿qué característica tiene? El pan ácimo es un pan que no tiene levadura y por tanto no fermenta. Es una harina que desde que se recolecta la espiga y se saca el grano, se vigila que no tenga contacto con el agua y la humedad. Una vez que se muele y tenemos la harina, se vigila que no tenga contacto con el agua y la humedad. Una vez que se mezcla con el agua, no pueden pasar más de 18 minutos desde la mezcla, y cuando lo metemos en el horno no puede pasar más de 18 minutos. Quiere decir que el pan ácimo, la matzá, es la materia controlada en todo momento, y por tanto el amaxá simboliza el control de la materia, mientras que el hamex, lo leudado, simboliza la materia descontrolada, la materia que hace movimientos propios. Ahora, pregunta el Zohar, dice, ¿por qué la Matzá toma ese protagonismo durante estos 7 días? Porque la festividad de Pesach es la festividad Esman Jerutenu, es la festividad de la libertad. Quiere decir que en hebreo hay 3 palabras para demostrar, para expresar libertad. Una es Hofesh, que es libertad de movimiento, que es una persona, por ejemplo, que está trabajando, no tiene Hofesh, no tiene libertad de movimiento porque no tiene una agenda que le puede decir, bueno, yo me voy 3 días de viaje si tengo que trabajar. Y por tanto, Hofesh es libertad de movimiento. Una persona que está en la cárcel no tiene Hofesh, no tiene libertad de movimiento. La segunda expresión de libertad es Deror, que es libertad social. Por ejemplo, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad ideológica. Y la tercera palabra es Jerut, que es libertad espiritual. Y nuestros sabios llamaron a Pesa Esman Jeruteno.
tiempo de libertad espiritual. Quiere decir que es verdad que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto consiguió la libertad de movimiento. Es decir, en Egipto eran esclavos, no tenían dominio de su tiempo en absoluto, tenían que estar esclavizados a la construcción todo el día. Y por tanto consiguieron el Hof, la libertad de movimiento, consiguieron la libertad social, porque como esclavos no podían expresar sus ideas, no podían manifestarse, y por tanto consiguieron la libertad social. Dice, pero lo más importante es la libertad espiritual. Dice, ¿qué quiere decir libertad espiritual? Es liberar al alma de la prisión del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es un ser dual y es como un coche donde hay un conductor y hay dos pasajeros. Uno es nuestra esencia divina, nuestra alma, y otra es nuestra naturaleza material. Ahora la pregunta es, el conductor es nuestra mente. ¿De quién recibe nuestra mente sus órdenes, sus creencias? Dice, todo el sentido de nuestra vida espiritual es que nuestra esencia divina sea la que maneje nuestra vida, que sea el piloto y nuestro ego sea el copiloto, y no al contrario. Dice, ¿quién es la persona libre? La persona libre es la que logra liberar a la esencia divina de la presión del cuerpo. Y por eso la Maxá, el pan ácimo, demuestra este concepto de libertad espiritual. Es la materia controlada en todo momento. La materia que no puede hacer movimientos propios, mientras que el jamés, lo leudado, es la materia que hace movimientos propios. Y por eso, durante estos 7 días, dice el Zohar, durante estos 7 días de Pesaj, el pan pasa a ser como material radioactivo. ¿Por qué? Porque es la materia descontrolada. Mientras que el pan ácimo es el que mejor expresa el concepto de libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que sentir durante estos 7 días. Ahora, ¿qué es el jamés? ¿Qué es lo leudado? El jamés es cualquier alimento que está elaborado a partir de los 5 cereales principales: trigo, cebada, centeno, avena y espelta, que ha estado en contacto con la humedad o el agua más de 18 minutos. Y eso es lo que no se puede ni comer, ni poseer, ni tener beneficio en Pesaj, pero sin embargo el pan ácimo es el que toma todo el protagonismo como símbolo del concepto de libertad espiritual. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, les invitamos a apuntar el email e enviarnos un email a la dirección que aparecerá a continuación. Muchas gracias.